habíamos dicho antes de la pausa, ya está con nosotros el doctor Emiliano Tealde para hablar de varios asuntos que ya le vamos a contar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Un placer, un placer. Nosotros estábamos contando en el arranque de MB Noticias que allá por junio de 2022 se conoció un informe elaborado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que fue titulado, lo voy a leer así, El panorama en Uruguay y América Latina con relación al crimen, el crimen organizado y las políticas públicas para afrontar estos problemas no es alentador. Decía antes de la pausa que de alguna manera este documento que ustedes elaboraron también allí con la Universidad Católica fue premonitorio. ¿Se puede decir que fue así? Bueno, ya había algunos indicios de la situación con respecto al narcotráfico y la violencia asociada al narcotráfico que estaban sucediendo en Uruguay. Y en términos de políticas públicas, las cosas que está haciendo el país y que viene haciendo en la última década y un poco más, digamos, encaminan hacia la situación en la que estamos viviendo. La situación que hoy vivimos en Uruguay no es nueva en Latinoamérica, la han vivido otros países, más allá de que la realidad uruguaya es distinta a la de otros países. Hoy hablábamos de un poco de la situación de Ecuador, ¿no? Sí. Que es una situación que está muy en los medios de prensa por lo que está sucediendo en los últimos días, claro, pero también es distinta a la de Uruguay. En ese caso, en el caso de Ecuador, claramente tenemos una organización criminal con muchísimo poder, bien, que lo que hace es una serie de acciones para intentar sentar al Estado en una mesa de negociación, en algo similar a lo que hizo Pablo Escobar en los 80 en Colombia. Hoy en Uruguay no tenemos ninguna banda organizada con ese poder de fuego, con ese poder de organización, como para llegar a un enfrentamiento con el Estado. Si lo intentara hacer, fracasaría rápidamente. O sea, hoy no es nuestra situación, pero tenemos una situación muy asociada al microtráfico de drogas, una violencia asociada al microtráfico de drogas, que sea principalmente en la periferia de Montevideo, y también, digamos, reforzado por Uruguay como centro de distribución, bien, del tráfico de drogas desde los países andinos, claro, hacia Europa. Claro. Antes de meternos en esos asuntos, ¿al microtráfico es donde hay que hacer hincapié o hay que apuntar justamente al narco grande de alguna manera? ¿Cuáles son las señales a las que hay que, bueno, prestarle mayor atención? Las dos son en simultáneo y las dos son importantes. Uruguay como centro de distribución internacional es el papel que Uruguay juega en la cadena internacional del comercio de drogas. Ser un centro distribuidor, no es un país productor, y el microtráfico de drogas juega un papel menor en comparado con el de distribución. Ahí una normativa más exigente en cuanto al lado de activos, también mayores controles en lo que es la distribución física, bien, del comercio de drogas es importante. Y en cuanto al microtráfico de drogas, Uruguay ahí lo que tenemos es una serie de políticas, bien, asociadas por ejemplo a la política carcelaria, bien, que hacen que tengamos una masa, bien, de gente que está dispuesta a disputarse de manera violenta el microtráfico de drogas. Tener más de 15.000 personas privadas de libertad no ayuda tampoco a la situación, ¿no? Claramente no ayuda. La situación de sobrepoblación en el sistema carcelario es una situación peligrosa y que genera riesgos, no solo para la población carcelaria, pero también para la ciudadanía que está afuera, porque una situación carcelaria con sobrepoblación facilita de manera determinante el crimen organizado, porque si tú no puedes garantizar la seguridad dentro del centro de reclusión, eso queda como Estado. No puedes garantizar la seguridad, eso queda en manos de bandas organizadas. Claro. Entonces, eso es un factor determinante para darles posibilidades al crimen organizado, que se ve dentro de las cárceles y se ve fuera de las cárceles. En Uruguay tenemos un sistema sobrepoblado con algunas particularidades, porque tenemos 27 centros de reclusión, algunos de ellos con sobrepoblación carcelaria del 140, 150%, y otros que están al 60% de ocupación. ¿Bien? Y eso se debe a una política del Ministerio del Interior, bien, que es quien determina a qué centro de reclusión va una persona que está presa. Claro. Esa política, que algunas autoridades del Ministerio del Interior dicen que es debido a un tamizado que se hace en el Ministerio, de que bueno, se determina dónde debe ir un recluso en vez a la peligrosidad y a las condiciones de seguridad para el propio recluso. Ese tamizado no es información pública, no se sabe en base a qué se hace. Claro. ¿Qué criterios manejan? ¿Qué criterios manejan? Termina en esta sobrepoblación, principalmente en algunos centros que se favorece, digamos, el crimen organizado. Está claro. Hace pocos días el ministro de Interior, Nicolás Martinelli, anunció la creación de nuevas plazas para intentar descomprimir la situación. ¿Esto ayuda, no ayuda?
ayuda, pero no es la solución de fondo. Cuando se empezaron a construir estas nuevas plazas, Uruguay tenía unos 11.000 presos. Y en ese momento se proyectaron con la construcción de unas 3.000 plazas que todavía no están todas inauguradas. Bueno, a día de hoy son 15.000, entonces cuando se empezaron a construir las plazas, o sea, ya superamos el número de reclusos. Hay que hacer el número de nuevo. Hay que hacer el número de nuevo. Y esta situación, además de crecimiento de los presidiarios en Uruguay, es un crecimiento exponencial. No viene creciendo de una manera lineal. Si seguimos en esta proyección, en pocos años no sabemos cuántos presos vamos a tener. Es compleja la situación. Recién usted hablaba que, bueno, la incidencia del narcotráfico en nuestro país. Se hablaba de que Uruguay era un país de tránsito de droga. ¿Eso cambió? ¿Ahora también somos un país de acopio? Bueno, ¿se puede decir? No estamos seguros, obviamente. Claro, no tenemos los datos correctos, nadie lo van a decir. Exactamente. Sí. Parecería haber algún indicio en ese sentido. Tampoco estamos seguros. Queda claro que, acopio o no, como centro distribuidor, Uruguay está tomando un papel preponderante. Ajá. La situación empeoró después de que, por ejemplo, ustedes arrancamos diciendo que era de alguna manera un informe premonitorio, pero ¿entienden que las políticas públicas han hecho que la situación haya empeorado de alguna manera? No podemos estar... ¿No se han tomado cartas en el asunto correctamente? Estar seguros de eso. Lo que sí podemos saber que muchas veces las políticas públicas surgen de interrogantes que no son las pertinentes, ¿no? Por ejemplo, más o menos policía en las calles. La policía es un factor que puede disuadir el crimen muchas veces cuando el victimario no conoce a la víctima, por ejemplo, contra el hurto callejero, contra la rapiña callejera. Cuando hablamos de narcotráfico, donde el victimario y víctima se conocen de antemano, en el caso de los ajustes de cuentas, cuando hablamos de narcotráfico, que hablamos de un sistema de incentivos económicos por detrás de este negocio, la presencia policial, el patrullaje en sí mismo, es una herramienta que nos sirve. Entonces, es una pregunta, digamos, mal planteada. Simplemente hay que enfocarnos en otro tipo de políticas. No es que la policía sea una herramienta que no sea útil, es útil para determinadas cosas, no para todos los problemas de seguridad que tiene el país. ¿Qué pasa con el narcotráfico, la economía de nuestro país y la incidencia con el sistema político de alguna manera? ¿Van vinculados? En la economía del país, ¿en qué sentido? Bueno, se dice que el narcotráfico mueve mucho dinero, ¿no? No tenemos muchas en Uruguay por lado de activos. En cuanto a la economía del país, el lado de activos difícilmente termine redundando en un beneficio económico para el país, digamos. O sea, no tenemos evidencia de que eso así suceda. Más allá de que lo que pueden ser construcciones inmobiliarias o de otra índole, muchas veces un capital de estilo golondrina el lado de activos también, ¿no? O sea, que así como llega, se va, simplemente para el lavado. No tenemos mucha evidencia de que eso es así. Emiliano, vos recién mencionabas ajustes de cuentas, ¿no? Y las autoridades muchas veces cuando informan de una situación de violencia vinculada al narcotráfico, por ejemplo, se habla de ajustes de cuentas, luchas entre bandas, lucha por conseguir mayor territorio, y de alguna manera da la sensación de que las autoridades cuando hablan de esto queda como un hecho aislado, ¿no? Como que es entre ellos. Ahora, buena parte de la sociedad, de alguna manera, es víctima de esto también, ¿no? Sin ir más lejos, el otro día asesinaron a un niño de 8 años. Sí, y el asesinato de un niño de 8 años y la violencia cuando llega a ese punto, es la punta del iceberg. Las personas que viven en esas zonas periféricas, la ciudadanía, viene sufriendo, digamos, el poder de estos grupos narcos desde mucho antes, ¿no? Desde distintas formas de extorsión, distintas formas de violencia cotidiana, y eso es un costo para la sociedad que muchas veces desde los estados, de los gobiernos, no se toma en cuenta del costo que significa para gran parte de la sociedad que estas bandas criminales ejerzan su violencia de manera ostensiva. Y después tenemos consecuencias trágicas como las que estamos teniendo en estas últimas semanas. Está claro. ¿Debería cambiar, por ejemplo, el Ministerio del Interior el discurso o a la hora de declarar tendría que hacerlo de otra forma para que se entienda más? O a veces, reitero, queda como que es entre ellos. Es la clásica de si no andas en nada raro, no te va a pasar nada raro. Sí, que creo que no es una... queda claro que no es algo acertado de verlo de esa manera. Creo que eso es un error, tener esa visión. También creo que la policía muchas veces tiene toma para sí, digamos, ¿cómo decirlo? La tarea
de explicar la evolución de la tasa de crímenes y de ofrecer explicaciones de por qué está sucediendo, que entiendo no está tan relacionado a lo que es su tarea propia, que es más el patrullaje, el control y eso demás. Y creo que cuando uno entra en ese terreno, desde la política, es muy fácil caer en situaciones, decir cosas en las que no se deberían decir. En este caso, claro, es claramente un error hacer ese tipo de apreciaciones. A nivel político, en los últimos tiempos se está manejando o se insiste con la posibilidad de que militares ayuden a la policía en la seguridad interna. ¿Eso sería efectivo? ¿No sería efectivo? La evidencia internacional demuestra que eso no es efectivo para combatir el crimen, no es efectivo para combatir el crimen urbano. O sea, el urbano, quiero decirlo, el crimen no asociado al narcotráfico, el crimen de hurto, el crimen de rapiña, y no tiene ningún tipo de eficiencia, de eficacia en combatir el crimen asociado al narcotráfico. No tiene. Y nuevamente lo que decíamos un poco antes del patrullaje, o sea, la disuasión que puede ejercer el patrullaje, el policiamiento adicional, el policiamiento con formas más visibles, bien, con mayor poder de fuego, no está vinculado al delito del ajuste de cuentas, al delito económico que está por detrás del narcotráfico. Cuando un victimario quiere ajusticiar, en este caso una víctima, no va a ser la mayor presencia policial o presencia de militares lo que lo va a disuadir. ¿Allanamientos nocturnos? Tampoco hay evidencia de que eso sea una política eficiente, y es una forma también los allanamientos nocturnos de verlo como más patrullaje, más presencia policial en las calles, todas medidas de política que están demostradas que al crimen del narcotráfico no lo afectan. En el informe que ustedes realizaron allá por el año 2022 también hablaban de la vulnerabilidad social. ¿Son las mujeres y los niños las personas más afectadas por el narcotráfico, por el crimen organizado? Tenés una serie de costos sociales, bien, digamos que cuando la violencia se hace en las ciudades de manera ostensible, las personas que menos pueden protegerse de eso son las personas ancianas, las mujeres, los niños. Eso es una realidad. Además, cada vez que tenemos estas víctimas asociadas al narcotráfico, muchas veces quedan familias por detrás, bien, personas que no estaban necesariamente relacionadas tampoco al delito, que la sociedad como que deben hacerse cargo de esas familias, lo cual también es un costo social. Está muy bien. Emiliano, estamos prácticamente en el final, pero ¿existe una cultura narco? Creo que si existe una cultura narco en Uruguay, no es la que vemos en otros países latinoamericanos, no es nuestra calidad hoy en día. Tenemos el peligro de que en este momento tenemos más de 40 bandas probablemente, seguramente, de acuerdo a distintas investigaciones, en la ciudad de Montevideo, probablemente en esas zonas donde el narco empieza a hacer un uso ostensible de la fuerza, veamos un crecimiento de una cultura narco, en parte porque la sociedad empieza a ver a esas bandas como personas que suplantan al rol del Estado, porque son quienes ejercen el poder ahí. Claro. Entonces ahí tenemos un peligro en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando ven series como Narcos en Netflix o ven en algún canal de televisión una entrevista con un narcotraficante, de alguna manera romantizándolo su vida? No estamos seguros y no tenemos evidencia de que porque la gente escuche esos mensajes, luego los incorpore y los lleve a la acción. Bien, pero sí lo que estamos seguros es que si ven a esas bandas como los que proveen servicios, bien, en las zonas donde viven, para vivir mejor, digamos, por ejemplo, son los que proveen seguridad en la zona, ahí sí tenemos una dependencia de parte de la ciudadanía a estas bandas organizadas, y eso puede ayudar a... Doctor Emiliano Tealde, ha sido un placer la charla con usted aquí en MB Noticias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno,